Cuando la madre llevó a su hija a un control prenatal, escuchó una voz que provenía del interior del vientre de su nieta. Abuela, por favor no dejes que mamá se enferme. El feto en su vientre le dice que su padre la golpeará tan pronto como descubra que está embarazada. Cuando la mujer conoció esta noticia, impidió el aborto en varias ocasiones. Sin embargo, después de unos meses descubrieron que el bebé que crecía en su vientre era un polluelo. La hija echó la culpa de todas estas cosas a su madre. Si no me hubieran impedido abortar, podría haber descubierto que faltaba el bebé en mi vientre. Es solo que la mujer no entiende por qué sucede esto. Escuchó nuevamente la voz de su nieta. Todo esto ocurrió por culpa de la enfermera del hospital donde el fantasma del padre salió de su cuerpo. Me pongo un poco de perfume todos los días y vuelvo a casa para que mi mamá lo huela y me ayuda a la memoria. El feto en el útero le dice a la mujer que si puede exponer públicamente la vida del padre, la madre podrá perdonarla por salvarla del aborto. La mujer tiene una fe especial en este bebé recién nacido. Como resultado, su yerno, que estaba operando al paciente, entró a la sala médica para ayudar al niño. La familia del paciente le había dado esta cosa por enojo. La hija estaba muy triste y abandonó este mundo saltando al río. Después de eso, Swin se enteró de que no hubo ninguna traición por parte de su yerno. Desde entonces, Swin siempre ha estado inmerso en el autoengaño para expiar sus pecados. También decidió seguir el camino de su hija. Sin embargo, después de saltar al lago frío, volvió a escuchar la voz de su nieto recién nacido. Mientras tanto, los amigos que vieron el vídeo enviaron 3 rosas. Los próximos días seguramente estarán llenos de buena fortuna. Mi abuela causó tantas muertes, debe ser castigada. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que el nieto a quien había nacido para proteger era el verdadero asesino. Sin embargo, ella renació al momento siguiente, y su renacimiento ocurrió mientras estaba en el vientre de su hija. Swin decidió que, dado que este asunto era serio, nunca volvería a tener un hijo. En ese momento, escuchó nuevamente la nueva voz del nieto de su nieta creciendo en el útero. Le estaba pidiendo a Swin que impidiera que su madre volviera a tener un hijo. La razón de esto es la misma que me dijo el médico anterior, pero después de experimentar con el último médico, ¿cómo pudo Swin caer nuevamente en su trampa? Mientras escuché al nuevo médico, podrá posponer la muerte de su yerno y su hija. No dijo nada más y se fue a tener un bebé con su hija. El médico miró el informe y dijo que el bebé que crecía en el útero probablemente era un polluelo. Cuando Swin se enteró de esto, inmediatamente llamó a un médico y se sometió a una operación de aborto, pero la muerte de la hija no fue así. El médico les dijo que el bebé que crecía en su vientre era un pollo. En ese momento el niño que crecía en el útero comenzó a hablar. Nuevamente, le dijo a Swin que mientras su madre continuara tomando este medicamento, él estaría bien. Para confirmar la eficacia de este medicamento, después de regresar a casa, Swin reemplazó el frasco de medicamentos por un frasco de vitaminas y luego cocinó mucha comida deliciosa todos los días para nutrir el cuerpo de su hija. Al oír al feto decir que esta comida no era comestible, Swin supo que debía escucharlo. Solo así podría darle a su hija un hijo sano. Poco después, su yerno le dijo, el estado mental del bebé es muy bueno. Lo mantendremos así. Debería ser un bebé sano. Swin y su hija se alegraron muchísimo al oír esto. Sin embargo, ese mismo día, fueron al hospital para una revisión de embarazo. El médico le preguntó por qué no comía bien. El informe de la prueba revela que el estado del feto en el útero se deteriora continuamente. La situación se ha vuelto tan grave que la intervención es ahora imposible. La hija vio el informe y se quedó atónita. El yerno le dijo al médico que habían estado tomando sus medicamentos a tiempo. ¿Cómo era posible? El médico les pidió que sacaran la medicina y la examinaran. Al oír esto, Swin supo que el asunto era grave y que no podía contarle a todo el mundo sobre el recién nacido. Nadie le creería. De repente, la hija agarró su bolso y le entregó el frasco de medicina al médico. Este lo miró y les dijo que no lo abrieran. El yerno le preguntó a Swin qué pasaba. Este frasco de medicina siempre ha sido tu favorito. ¿Por qué lo convirtieron en una simple vitamina? La hija no entendía por qué su madre había hecho esto. La mujer se disculpó repetidamente y dijo que todo era por ti, pero la hija lloró, diciendo que había destruido al niño. En ese momento, el feto en su vientre emitió un nuevo sonido, lloró y dijo que si su padre no lo hubiera traicionado y quemado a su madre con incienso venenoso, no estaría así hoy. El yerno le dijo a Swin que su padre se iba con una nueva mujer. Si atrapas a su madre, podrás perdonarlos. Sin embargo, Swin no dijo nada al oírlo. No era propio de un yerno hacer algo así. Swin decidió alejarse de él y no interferir en los asuntos de su hija. Quizás esta sea la única manera de evitar la tragedia de la última vez. Le dijo a su hija que le resultaba insoportable estar con ella. Swin se dio la vuelta y se fue. La hija se dio cuenta de que había hablado demasiado. Le rogó a su madre que no se fuera. Por supuesto, Swin ya había tomado una decisión. Empacó sus pertenencias y salió de casa de su hija. Su hija no dejaba de enviarle mensajes pidiéndole que volviera. Swin sabía que si regresaba, la tragedia la azotaría. El tiempo pasaba rápido. Su hija le enviaba mensajes con frecuencia, pidiéndole que regresara. También le decía que lo estaban pasando bien estos días. Swin se llenó de alegría al enterarse de la noticia. Mientras se mantuviera alejada de ellos, no habría más tragedias. Y últimamente, ni siquiera había oído los latidos del corazón de su nieta. Entonces se dio cuenta de que faltaba el collar de su hija. Tras una larga búsqueda, por fin lo recuperó de debajo del sofá. Se lo volvió a poner. Justo entonces, su hija llamó. En cuanto contestó el teléfono, Swin volvió a oír los latidos del corazón de su nieta. Trabajo en progreso WAP. Ella sabía que no podía contestar el teléfono mientras pudiera oír la nueva voz de su nieta. No podría oír nada de lo que dijera. Sin embargo, después de un tiempo, Swin siempre se sentía muy incómodo. ¿Qué pasa si algo le pasa a mi hija? Así que todavía le respondió a su hija. No contestó el teléfono durante mucho tiempo. Swin corrió rápidamente hacia la casa de su hija, pero luego fue testigo de cómo la familia de un paciente asesinaba a su yerno. La hija estaba llorando con su marido y luego murió. Swin no entendió lo que estaba pasando. Parece que no ha sabido nada de su nieta. ¿Por qué ocurrió esta tragedia? Swin recogió a su hija y le preguntó qué estaba pasando. De repente la hija le dio una bofetada en la cara. ¿Por qué no contestaste el teléfono? Asesinaste a mi hijo, y ahora has asesinado a mi marido. ¿Por qué no fuiste al infierno? Swin lloró y se sintió muy triste. De repente, el corazón de la nieta volvió a latir más rápido. Dijo que todo fue culpa tuya por no contestar la llamada de tu madre. Mamá contactó a tu papá cuando tú no pudiste comunicarte. Como resultado, mi padre terminó en el quirófano, lo que provocó la muerte del paciente. Por eso los familiares del paciente entraron a la casa para matar a mi padre. No esperé su respuesta. La hija empezó a caminar hacia el exterior. Swin se sujetó la cabeza y estaba a punto de colapsar. De repente pensó que su hija podría hacer alguna tontería. Salió rápidamente. En ese momento mucha gente se había reunido en las orillas del lago. La hija se sentó en la barandilla y le dijo a Swin: todo esto pasó por tu culpa. Me mataste. Diciendo esto, saltó al lago. Swin se sentó en la orilla del lago y comenzó a llorar. El familiar lo jaló y le dijo que todo era culpa suya. Tú eres quien mató a nuestro hijo. Swin cayó con la cabeza en alto. Escuchando las acusaciones de todos, puso su pie sobre la barandilla. También quiero ir con mi hija. Mataste a todos, así que mereces morir. Swin recordó lo que sucedió antes. De lo contrario, ¿en qué estaba pensando? Finalmente supo por qué podía escuchar los latidos del corazón de su nieta. ¿De verdad crees que soy un tonto?